Presentó en verano un duro manifiesto contra el secesionismo catalán, carga contra el nacionalismo e insiste en que este es un tema que deben discutir todos los españoles. Es periodista y escritor y sus palabras nunca pasan desapercibidas. Reivindica el periódico como un instrumento que permite ordenar el mundo y da sentido a la realidad. Es más, asegura que las redes sociales no son nada sin los medios de comunicación, aunque no le hace ascos a Internet. Su blog, Diarios de Arcadi Espada, es uno de los más seguidos en España y ahí podemos atisbar el reflejo de su opinión. Esta noche nos sentamos cara a cara con Arcadi Espada. Arcadi Espada, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Veremos algún día la independencia de Cataluña? Ahora que no dejamos de hablar más que de Cataluña y Cataluña. Ni usted ni yo. Ni usted ni yo veremos la independencia de Cataluña, entre otras cosas porque la independencia de Cataluña sería un hecho indeseable. Y es mejor que los hechos indeseables no los veamos. Pero hay 1,5 millones, 1.800.000 personas que sí lo quieren y que viven allí. No sabemos exactamente eso, si es así. Sabemos que hay una parte de la sociedad catalana creciente que efectivamente ha optado por decir que es independentista. Pero no, evidentemente no sabemos si esas personas puestas en la tesitura de decidir sobre la separación de España, la separación de Europa y la separación del mundo civilizado, estarían dispuestos a hacerlo. ¿Y por qué es creciente ese movimiento? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cataluña, usted que la conoce bien, para que haya ese sentimiento, para que eso supuestamente vaya creciendo? ¿Usted ha oído que en Cataluña en los últimos años se haya producido alguna agresión contra el catalanismo? No. ¿Usted ha oído que en Cataluña haya habido un trastorno social distinto, por ejemplo, del que ha habido en otros lugares de España respecto a la crisis? No vivo allí, no tengo la información para decir ¿qué fehacientemente que no. Pero le parece que no, ¿verdad? O sea, usted no ha oído, como persona especializada en los medios, ni cualquier ciudadano catalán o español, que en Cataluña haya sucedido ningún trauma. Es decir, un trauma que explique por qué una parte de la sociedad catalana ha decidido hacerse independentista. Mire, esto es el resultado solamente de una campaña de adoctrinamiento social que ha empezado muchos años antes, que ha tenido a la escuela y especialmente a los medios de comunicación como puntas de lanza y que se ha hecho en los últimos años especialmente agobiante. Le voy a decir algo que conozco bien. En Cataluña las condiciones de lo que podríamos llamar la sociedad mediática no son democráticas. ¿Y qué hacemos? Algunos luchamos contra eso. Luchamos contra eso en Cataluña y luchamos contra eso en España. Es decir, nosotros acabamos de formar una plataforma que se llama Libres e Iguales, cuya única pedagogía es tratar de que los españoles se incorporen a este debate, porque este debate no trata de la independencia de los catalanes. Este debate trata especial y significativamente de la destrucción del Estado español, es decir, de la destrucción de un Estado democrático, de un Estado de ciudadanos libres e iguales. Precisamente usted en esa plataforma es muy duro contra el nacionalismo. El nacionalismo en este país lo tenemos por la izquierda, por la derecha, arriba y abajo. ¿Qué futuro le pronostica al nacionalismo vasco, al nacionalismo catalán, al nacionalismo pues mire, en general? Yo no soy duro contra el nacionalismo especialmente. Usted ha de pensar que el nacionalismo es lo peor del mundo. El nacionalismo es la causa fundamental de que Europa haya perdido 80 millones de personas en el siglo XX. El nacionalismo es el principal obstáculo del progreso humano. El nacionalismo es la aduana que impide la solidaridad, el conocimiento mutuo entre personas que de otra manera podrían llegar más lejos de lo que llegan en su ordenación del mundo, en su aprehensión de la cultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no estamos hablando de ninguna construcción inofensiva. El nacionalismo, insisto, es lo peor del mundo. Y por lo tanto, cualquier persona alfabetizada ha de ponerse en guardia contra el nacionalismo. Y nosotros lo hemos hecho, y yo lo llevo haciendo desde
desde hace algún tiempo. Convencido de todos modos de algo que contesta la segunda parte de su pregunta. El nacionalismo es un instrumento muy rudimentario, es decir, intelectualmente tiene muy poco interés. Se trata de decirle a las sociedades, a los ciudadanos, a algunos ciudadanos, ustedes son los mejores porque han nacido aquí, ustedes tienen más derechos que los otros porque vinieron antes aquí. En fin, una serie de adulaciones al inconsciente y al consciente colectivo que son prácticamente irresistibles. El nacionalismo es la flauta de Hamelín, es un artefacto que además tiene futuro, es decir, cuando creíamos que prácticamente había desaparecido de Europa, vuelve a presentarse bajo formas igualmente siniestras que en el pasado. El nacionalismo es el mal, y el mal en las sociedades existe, y el mal es inextirpable. ¿Qué cree que está haciendo el Lehendakari Urkullu? ¿Frotarse las manos o ponerse nervioso cuando mira a Cataluña? No, yo creo que él está simplemente esperando que su momento llegue. Desde luego no puedo yo creerme de ninguna manera, conociendo como conozco al Lehendakari, bueno, sus declaraciones, su estrategia, etcétera, etcétera, que él sea muy distinto del presidente Mas respecto a sus ambiciones independentistas. Él es un nacionalista de los pies a la cabeza, como lo es el otro, y por lo tanto supongo que en su actitud de hoy hay solamente pues estrategia, legítima por otra parte, porque eso es lo que cualquier político hace. Ha dicho el número 2 del PSOE, César Luena, que hay que dar más autogobierno a Cataluña. ¿Más? ¿Sí? ¿Esto es ceder? Pero más autogobierno. Mire, uno de los ángulos más viciosos de esta discusión sobre el nacionalismo es la que afecta a los socialistas, ¿no? Es el ángulo que nos obliga a entender lo que los socialistas quieren decir cuando hablan de sus famosas terceras vías o de sus famosos federalismos o de la necesidad, de eso del dialoguen, que tanto lo habíamos oído, por cierto, cuando luchábamos contra ETA, ¿no? ¿Se acuerda usted? Dialoguen. Pues ahora decimos también, dialoguen. Siempre se ve que con personas que se saltan la ley en una u otra manera, siempre tenemos que dialogar los demócratas, es una cosa extraordinaria. Bien, cuando los socialistas piden más autogobierno a Cataluña o cuando patrocina una reforma federal, yo simplemente les pido que me concreten. Por ejemplo, muy bien, quieren hacer una reforma federal de la Constitución. Supongo que están dispuestos, como primera medida, a sacar los fueros navarros, a sacar el concierto, a sacar el convenio. Es decir, estarán dispuestos a sacar todo aquello que en la Constitución española es símbolo de no federalismo. Por lo tanto, pero claro, naturalmente no lo dicen, porque naturalmente su federalismo es completamente inexistente. Cuando hablan de dotar de mayores competencias a Cataluña, bueno, que presenten el programa de qué quiere decir eso, qué quieren decir cuando hablan de la singularidad que hay que respetar en Cataluña, como lo hacía hace una semana el primer secretario del Partido Socialista, cuando decía que había que respetar las singularidades de Cataluña en una nueva Constitución federal. Mire, le seré franco, la única singularidad a la que aspira en estos momentos el nacionalismo catalán, ya que las tiene todas conseguidas, es a la singularidad de poder hacer de su capa un sayo respecto a sus ambiciones independentistas. Es decir, lo único que quiere es poder votar, ejercer el derecho de autodeterminación, es decir, aquello que no reconoce ninguna constitución del mundo. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando se enteró que Artur Mas estaba valorando la posibilidad de convocar elecciones el 9 de noviembre, el día de la consulta? Bueno, me pareció que efectivamente era desde el punto de vista de la trampa, que es a lo que se dedica básicamente el nacionalismo, pues una idea acertadísima, ¿no? Naturalmente, el pensar que el 9 de noviembre es una fecha fetiche para el nacionalismo catalán y para sus proyectos de referéndum y vincularlo a las elecciones catalanas, pues evidentemente no dejó de ser una buena idea tramposa. En cualquier caso, ¿cuál es el futuro que usted le pronostica a Artur Mas? Al que ya le hemos visto convocar elecciones y ser un resultado precisamente no el que esperaba. El presidente Mas se ha metido en un callejón sin salida, que solamente puede acabar con su defenestración política.
Mire, el pulso que el señor Mas ha lanzado al Estado ha acabado con con uno de los rasgos fundamentales de la política. La política es una negociación en la cual su resultado siempre permite a todos los agentes decir, yo he ganado. Usted habrá visto cuántas noches electorales sale el que ha ganado y el que ha perdido, pero los otros dicen de alguna manera, yo he ganado. Eso es la política. En cambio, lo que ha pasado con el reto lanzado por los nacionalistas es algo que no tiene nada que ver con la política. Es un juego de suma cero, donde uno gana y otro pierde. Y evidentemente aquí solo podemos admitir que uno gane, sea el gobierno de la nación o sea el gobierno de la Generalidad. No puede haber ningún tipo de negociación cuando lo que está pidiendo el gobierno de la Generalidad es pura y simplemente que la Constitución les otorgue la condición de sujeto político soberano. Es decir, que la soberanía pase de todos los españoles a una parte de ellos. Por lo tanto, no hay arreglo posible. Como no lo hubo en la lucha contra el terrorismo. A veces se molestan mucho porque yo hago esta comparación. Claro que hago esta comparación. Evidentemente, la lucha contra el terrorismo era una ilegalidad criminal, lo que usted quiera, pero era una ilegalidad. Y lo que está haciendo el señor Mas es también una ilegalidad. Bueno, pues esa ilegalidad tiene que tener respuesta. Y esa respuesta solo puede ser ganar o perder. ¿Y por qué no preguntar a los ciudadanos españoles? Claro. ¿Por qué no preguntar a los ciudadanos españoles? Esto es lo que nosotros decimos. ¿Pero por qué no se pregunta? Es decir, es preguntar, ¿qué quieren ustedes? Claro, pero... Parece que hay miedo en todos los sitios, ¿no? A preguntar, hemos vivido ahora un referéndum en Escocia, la gente ha hablado, se ha tomado la decisión, ha dimitido quien tenía que dimitir y la vida sigue, ¿no? Sin duda. La vida también va a seguir aquí en Cataluña, no se cree usted que... y en España, no se cree usted... ahora estamos en una etapa muy de fricción, pero no va a haber ningún conflicto civil, ni va a pasar nada. Ni van a salir los tanques, ni no, nada. Bueno, si ya no hay tanques, hombre, ¿cómo van a salir los tanques? Con el presupuesto que tiene el ejército, no tienen ni para sacar la gasolina de los tanques que tienen que ocupar la diagonal. Todo eso son apocalipsis de gentes que evidentemente desconocen el sentido de la historia. Desde el año 45 hay que recordar a los agoreros que todavía no ha habido una sola democracia que haya entrado en guerra con otra democracia, por así decirlo, o que haya habido disturbios. Otra cosa no quiere decir que haya problemas y que estos problemas sean largos y el conflicto dure y sea en algunos momentos tenso y violento y haya incluso disturbios en las calles, pero eso no tiene nada que ver con un conflicto civil. Pero me estaba usted preguntando algo que he olvidado. Bueno, avanzando sobre todo y pensar cuál es el futuro que le espera a Artur Mas después de esto, ¿no? Pues yo creo, insisto, que el pulso va a perderlo y que por lo tanto, naturalmente, él sabrá qué tiene que hacer después de que se evidencie que el reto al Estado que ha planteado no le puede salir bien. Hemos hablado del autogobierno catalán, hemos hablado del autogobierno vasco y el autogobierno navarro. ¿Qué sabe usted del autogobierno navarro y cómo ve la situación actual de Navarra en España? Porque muchos, cada vez más, nos miran como unos privilegiados. Bueno, ustedes tienen algunos privilegios, ¿no? ¿Los fueros son los privilegios? Sí, los fueros son los privilegios. Yo conozco que decir esto aquí es... Los fueros son derechos. Sí, claro, claro. Es que esto es lo que, naturalmente, esto es la otra manera de llamarle a los privilegios, es llamarle derechos. Es la primera. Ustedes tienen como es público notorio, una herencia de una Constitución, es decir, que para mí es una Constitución que representa la paz civil española y por lo tanto que yo voy a defender. Y por lo tanto sé muy bien que esa Constitución tiene elementos que a mí no me gustan. A mí no me gustan que los territorios de un país no tengan acceso a derechos, para seguir con su terminología, o a privilegios, para seguir con la mía, que todos los demás no puedan tener. Yo soy un federalista de verdad, ¿eh? Es decir, yo respeto perfectamente que cada comunidad organice su vida como quiera. Ahora bien, lo que no es posible es que si una comunidad levanta el dedo y dice yo quiero eso, el sistema se lo niegue. Y por ejemplo, usted sabe perfectamente, para no hablar del tema navarro, hablemos del tema vasco, usted sabe perfectamente que la extensión del privilegio del concierto vasco a toda a Cataluña, no ya a toda España, a Cataluña, sería evidentemente puramente inviable porque el PIB catalán no es evidentemente el PIB vasco y por lo tanto eso sería, como saben muy bien además los nacionalistas catalanes, completamente inviable. Volviendo al autogobierno navarro,
aparte de las objeciones que yo pueda poner a toda legislación emanada de los derechos históricos, porque a veces olvidamos que en este país ha habido durante 30 años o 40 años un terrorismo que es hijo de los derechos históricos. O sea que eso de los derechos históricos tenemos que utilizarlo con prudencia. Pero ya no hay terrorismo, Arcabi. Efectivamente, porque lo hemos vencido. Pero la gente que mataba, mataba también pronunciando la palabra derechos históricos, las palabras derechos históricos. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros, a la ley que tenemos que, la jurisdicción que tenemos que respetar es la jurisdicción de los vivos, de los que trabajamos, de los españoles que en todo lugar ayudan a construir Navarra, Galicia, Andalucía, Cataluña, etcétera, etcétera. Esos son los españoles que tienen que decidir las cosas. No los tienen que decidir los españoles muertos hace 300 años o hace 500 años. ¿Vale? O sea que en una hipotética reforma constitucional, ¿usted ve complicado que esto se pueda mantener? Bueno, es que no lo veo solamente en una hipotética reforma constitucional, es que cuando Europa asuma la armonización fiscal de los territorios europeos, vamos a ver dónde quedan esas especies de peculiaridades que tenemos en España, porque naturalmente sabe usted que eso es un tema pendiente de la Unión Europea, que seguramente va para largo, pero que acabará de alguna manera incidiendo sobre la organización del sistema de financiación español. Dicho esto, hay una cosa que a mí no se me olvida respecto al fuero navarro, ¿no? Y es que el fuero navarro no es nada más que la evidencia, ¿no?, de la profunda vinculación que tiene Navarra con España, porque el fuero es un fuero español, porque claro, un territorio, digamos, independiente no tendría ese fuero, o sea, el fuero justamente es el que corrige o matiza... De la mano de la Constitución, ¿no? No, y no solamente de la mano de la Constitución, sino de la mano de los vínculos generales, o sea, dentro de los vínculos generales de los españoles, que los navarros aceptan y presentan con orgullo, ellos tienen, digamos, esas pequeñas matizaciones que hacer, o grandes matizaciones, depende cómo quien los interprete, respecto a la vinculación común. Pero es una vinculación común, eso es lo que yo le quería decir, y por lo tanto algo que a los españoles en principio nos tiene que satisfacer. Navarra, para acabar con ella, es en estos momentos además un terreno de juego muy espectacular, ¿no? O sea, a veces se dice... he oído muchas veces aquí que Navarra es como una pequeña España, con su norte, con su sur, etcétera, etcétera. Es como una gota microscópica de lo que es España. Bueno, pues también desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral, es decir, lo que pasa en Navarra va a ser fundamental para la suerte del Estado. ¿Cómo ve al nacionalismo vasco aquí en Navarra? Bueno, creciente. Creciente también, Sí, sí. Como en Cataluña. Lo veo creciente y veo su potencia, digamos, de adoctrinamiento, pues como nunca, porque además ahora, naturalmente, una de las consecuencias de la paz es evidentemente que ya la rémora indigna e inmoral del asesinato y del crimen no pesa sobre la expresión de las ideas, y por lo tanto esas ideas, que siguen siendo ideas malignas, porque las ideas del nacionalismo son malignas, estén defendidas con las armas o estén defendidas sin las armas. Bueno, pues esas ideas circulan ahora con mucha mayor fluidez y con mucha mayor adhesión de lo que sucedía antes. Vamos a ir un poco al trote porque nos quedan ya pocos minutos, estamos en la segunda parte de la entrevista y sí que me gustaría que hiciéramos un análisis de cómo ve al nuevo líder socialista, a Pedro Sánchez, que tanto está ahora en los medios y sobre todo en programas no informativos, sino de entretenimiento. Pues, en fin, debemos ser pacientes y cuidadosos con una persona que acaba de llegar al tablero de juego y no se puede, a mi juicio, lanzar sobre él la caballería. Otra cosa es que, especialmente los periodistas, critiquemos o pongamos en solfa algunas de sus afirmaciones cuando nos parecen tal, pero hay que tener una cierta paciencia con él, porque evidentemente es un hombre joven, es un hombre con poca experiencia y es un hombre que ha de madurar, y supongo que será dentro de unos meses o dentro de un tiempo cuando veremos si efectivamente en Pedro Sánchez hay algo o no hay algo, ¿no? Es decir, hay un proyecto o hay una regurgitación de otros proyectos. Yo he de decir, tampoco no se lo negaré, que mis primeras impresiones sobre él son negativas, por así decirlo, porque no veo ni un discurso nuevo,
veo los mismos complejos y los mismos problemas de siempre del socialismo español, su actitud, por ejemplo, ante el federalismo, la misma confusión ideológica y a veces incluso moral. O sea, que sobre el algunas artículo del cuestiones. otro día del País no le ha gustado El nada, ¿no? artículo del País me pareció lamentable, pero sobre todo me pareció lamentable desde el punto de vista intelectual. Yo creo que en España empezamos a tener un problema grave con la política. La política, evidentemente, un político no hace tesis cuando pide el voto a los ciudadanos y por lo tanto no estoy yo pidiendo que la política sea un ámbito de lo científico, de lo intelectual y tal, pero sí la política de tener un cierto respeto por el ciudadano y sobre todo tener un cierto respeto por la inteligencia del ciudadano. Y cada vez más la clase política española está perdiendo el respeto. Hacen construcciones en fin, intelectuales como las del artículo al que usted se refería, que realmente hacen enrojecer. Con lo cual, difícil ver a Pedro Sánchez como el próximo presidente del Gobierno de España. Esto no lo sé, porque en España hubo un presidente del gobierno que se llamó José Luis Rodríguez Zapatero y cuyo grosor político no me parece superior al que tiene Pedro Sánchez. Por lo tanto, como dijo el presidente Zapatero en una ocasión solemne, son soles, no sabes tú la cantidad de personas que podían ser presidente del gobierno en España. Bueno, se miraba a él mismo, pero a lo mejor también estaba mirando al joven Pedro Sánchez. Entre Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, ¿ve que ella pueda ser el recambio en Mariano Rajoy o no? ¿O Rajoy va a seguir ahí impertérrito? El recambio, no sé en qué horizonte temporal. Bueno, tenemos elecciones también el año que viene, generales. No, en ese sentido yo creo que es indiscutible que el presidente Rajoy se va a presentar a la reelección, a mi modo de ver, si es que efectivamente todo sigue normalmente, pero naturalmente Soraya Sáenz de Santamaría es la mujer de confianza del presidente, es el número 2, se supone que tiene una capacidad política notable desde el momento que está ahí en ese lugar, el presidente confía en ella y naturalmente hemos de pensar que tiene un futuro político. No inmediato, yo creo, para suceder a Rajoy, pero sí para en el futuro poder presentarse como una alternativa. Y Podemos, Pablo Iglesias, que por cierto recientemente hacían unas declaraciones en las que en las municipales parecían apartarse de esas elecciones y pactar con colectivos como Ganemos. ¿Cuál es el pronóstico? Mire, yo de Podemos no opino. ¿Y sabe usted por qué no opino? Porque Podemos sobre Podemos hay una inflación extraordinaria en los medios. Podemos es el hijo de la televisión basura y es el hijo de la política basura. Y entonces, evidentemente, a veces uno se ve obligado, porque uno es periodista, usted se ve obligado a hacerme una pregunta sobre Podemos, pero yo también me puedo permitirme el derecho, un poco coqueto, si usted quiere, de no contestarle sobre Podemos, porque creo que hay demasiada gente que está hablando sobre Podemos, construyendo de una estructura ausente y de una indigencia política e intelectual como nunca ha habido en España en los últimos años, una especie de fenómeno al cual la opinión constante solamente contribuye a engordarlo. Cuando Podemos sea lo que algunos medios pronostican, es decir, la segunda o la tercera fuerza política y tengamos obligatoriamente que hablar de ellos, pues entonces será el momento de que yo le conteste esta pregunta. La monarquía, ya han pasado los 100 días, los nuevos reyes. Es perfecta. ¿Cuántos más días van a cumplir? No, es perfecta lo que han pasado los 100 días y no nos hayamos dado cuenta. Una de las cosas que hay que agradecerle al rey de España es que ha sacado la monarquía del escaparate. Es decir, han pasado 100 días, parece como si llevara 100 años o parece como si hubieran pasado 100 minutos. Es decir, está en un estado de latencia que es en el estado donde la monarquía democrática parlamentaria debe estar. Usted dijo en su momento que le había parecido peor la recepción en el Palacio Real que el discurso. Estos 100 días después, ¿qué es lo que mejor le ha parecido? Bueno, teniendo en cuenta que el discurso me pareció hórrido. O sea, el discurso del rey Felipe me pareció un discurso lamentable. O sea, era el discurso más importante de su vida y en fin, pareció un discurso de una redacción escolar, una cosa muy mal hecha y en fin, de una pésima calidad. Lo que pasa es que la recepción, su falta de énfasis, su falta de protocolo, incluso el vino que nos dieron,
etcétera, etcétera, me pareció mucho más lamentable, sí. Ahora, esto fue un momento, ¿no? Un momento de las cosas. A partir de lo que ha sucedido entonces, para mí, la actitud de los reyes, del monarca y su mujer, la reina Leticia, es ejemplar. Parece que han pasado desapercibidos. Es verdad que la reina tiene algún gusto por la extravagancia y por el romper el exotismo, bueno, estas cosas que hace a veces y tal, pero bueno, eso también es producto, pues supongo, de un carácter y de una personalidad que hay que respetar. Estamos fuera de tiempo, Arkady, pero solamente cuénteme cuál es el secreto para pasar de escribir del país al mundo. Pues el dinero. No hay más secreto que el dinero. Yo escribo solo por dinero, no tengo ninguna ambición de escribir por otra cosa que no sea el dinero. Si fuera un rentista no escribiría, y si ahora el país viene y me paga más que el mundo, me vuelvo al país, no hay ningún problema. Y sin tener un negro que le escriba los artículos. No tengo ningún negro, lo escribo mucho y trabajo muchas horas. Muchísimas gracias, un placer, Arkady Espada. Buenas Gracias, noches. Gracias.